Usted abra su Biblia en Segunda de Samuel, capítulo 10. Aleluya. Segunda de Samuel, capítulo 10. Y saludamos a todos los que nos ven a través de internet, a todos los que nos ven a través de un DVD o nos oyen a través de un CD. Es un privilegio bendecirlo desde la Iglesia de Cristo Miel en la ciudad de Las Vegas. El pastor Víctor Velázquez en esta noche expondrá la palabra. Y al tema, hermano, de esta mañana le hemos titulado David, el misericordioso. Ayer, hermano, vimos en el capítulo 9 y hablamos de David, el restaurador. Y aprendimos que debíamos de conocer el corazón de nuestro Rey, el corazón de nuestro Dios, para poder nosotros acercarnos, como le dijo el Señor a Mefiboset: no temas, porque mi propósito no es hacerte daño, no temas, sino que yo te restauraré, yo te devolveré la tierra que perdiste, todo lo que perdiste, por quizás los errores que cometió tu padre Saúl o tu abuelo Saúl. Yo eso no lo voy a tomar en cuenta, lo voy a hacer a un lado y yo te devolveré por amor a mi amigo Jonathan. Te voy a devolver la tierra, te voy a restaurar y te voy a permitir comer a mi mesa y alimentarte con lo mejor de la mesa del rey. Y le decía yo a usted que esa es legalmente la historia aún nuestra, ¿verdad? Y le hacía yo ver a usted, le digo que es bueno conocer el corazón de nuestro Dios. Pero ahora quisiera que viéramos esta otra faceta del corazón, hermano, de David. Cómo él, hermano amado, aprendió y extendió misericordia a todos aquellos, mi amado hermano, que él pudo extenderle misericordia. Y se las extendía en los momentos más difíciles, en los momentos muchas veces de adversidad, de dolor. Él, hermano, traía precisamente la misericordia y el consuelo a la vida de las personas. Entonces dice en el capítulo, le digo, 10:2, Reina Valera del 60, y dijo David, otra versión dice, y pensó David. Por eso es bueno conocer los pensamientos de nuestro Rey, que son pensamientos de bien y no de mal. Pero pensó David, o dijo David, yo haré misericordia con Hanún, hijo de Naas, como su padre lo hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, ya, hermano, usted sabe lo demás. Pero dice que era la tierra de los hijos de Amón. Y es bien tremendo porque le digo, Amón, su significado. Amón tiene un significado, su nombre. Y Amón quiere decir creyente. Entonces lo vamos a ver desde este aspecto, mi amado hermano, cómo el Señor quiere consolar a los creyentes. Y cómo el Señor quiere bendecir a los creyentes. Porque Amón quiere decir creyente, quiere decir hermano verdadero y quiere decir también constructor su nombre. Porque nosotros como creyentes debemos de ser creyentes verdaderos. Pero también nosotros debemos darnos cuenta que el Señor Jesucristo nos ha llamado para ser edificadores, para ser constructores.
Y que cuando nosotros veamos, hermano, la necesidad de construir algo de bendición, nosotros podamos participar y construir lo que tenga que ser construido. A veces necesitamos construir puentes de comunicación entre nosotros. A veces necesitamos, hermano, construir lugares de refugio. Diferentes cosas se necesitan construir en el reino de Dios. Y nosotros debemos, de ser, hermano, esos constructores. David, hermano, había aprendido algo. David era un buen alumno y aprendía a través de las experiencias de la vida. Y David había aprendido, hermano, una verdad que está escrita aún en el Nuevo Testamento. David había aprendido que todo lo que uno siembra, eso, hermano, uno cosecha. Y él había aprendido no solamente a sembrar, mi amado hermano, sino que él había aprendido a ser agradecido. Y nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos y a construir, hermano, puentes de agradecimiento. David era agradecido porque este rey Naas, cuando él tuvo necesidad, cuando él anduvo huyendo de Saúl, este Naas le tendió la mano. Este Naas, hermano, se portó de una manera comprensiva con él y lo ayudó en sus momentos difíciles. Y eso no se le iba a olvidar a David. Y le decía yo a usted que por eso David le hablaba a su alma y le decía: alma mía, no olvides ninguno de los beneficios. Y usted no puede ser olvidadizo. Usted tiene que ser agradecido con el Señor y a veces tiene que ser agradecido con semejantes, con humanos, pues. ¿Sí me explico? A veces tenemos que ser agradecidos con hermanos. A veces tenemos que ser agradecidos con nuestros padres. A veces tenemos que ser agradecidos como hijos, hermano, con nuestros padres. O a veces padres agradecidos con sus hijos. ¿Sí me explico? Pero debe de haber, hermano, un agradecimiento. Y David estaba consciente de eso. Y David sabía que él no podía pagar mal por bien, sino que él tenía que aprender a pagar bien por el bien. ¿Estamos de acuerdo? Y era una manera de, hermano amado, que las personas cosecharan y que la palabra se cumpliera. Y este personaje llamado, hermano, Hanún, este personaje, increíblemente, su nombre quiere decir también misericordioso. Ese es el significado de Hanún, misericordioso. Pero este Hanún iba a cosechar lo que su padre había sembrado en el pasado, mi amado hermano, hacia la persona de David. Porque murió Naas. Pero David dijo: yo tengo que mostrar mi agradecimiento. Y lo que su padre Naas, el padre de este personaje, Hanún, hizo conmigo, yo voy a bendecir a su hijo. Y yo le decía a usted, y se lo he repetido, que muchas veces nuestros hijos van a cosechar lo que nosotros muchas veces hemos sembrado. Tal vez nosotros no alcancemos a cosechar algunas cosas, pero lo que nosotros no cosechemos, lo cosecharán nuestros hijos. Y aquí vemos precisamente esa verdad, porque este hermano Hanún, le digo, va a cosechar lo que su padre Naas había sembrado en la vida de David.
Pero una de las cosas, mi amado hermano, que nosotros debemos de aprender y que yo debo de aprender, es que Dios quiere que nosotros lo imitemos a Él. Y David estaba imitando precisamente al Padre del cielo, porque él sabía que el Padre del cielo es misericordioso y que sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Estamos de acuerdo? Sus misericordias. Por eso David dijo, yo debo de mostrar misericordia. Y es algo, mi amado hermano, que le digo a cada uno de los que estamos aquí, empezando por su servidor, debe de aprender. Para que nos podamos ayudar y tender la mano en los momentos difíciles. ¿Estamos de acuerdo? Y mostrarnos, hermano, misericordia. Por eso es que la palabra es bien clara, que el Señor dijo, misericordia quiero. Yo quiero misericordia. Entonces leemos, hermano amado, verso 2, y dijo David, yo haré misericordia con Hanún, hijo de Naas, como, esa es la palabra clave, como su padre la hizo conmigo. Le haré misericordia, así como su padre tuvo misericordia. Pero usted tiene que entender que a cada uno de nosotros nos conviene ser misericordiosos. No es, mi amado hermano, algo que no le vaya a beneficiar. A usted le conviene ser misericordioso. Y cuando usted le enseña a su alma a ser misericordiosa, usted se está haciendo a sí mismo un bien. El primer beneficiado por aprender a tener un corazón misericordioso es precisamente usted. Usted es el primer beneficiado. ¿Por qué? Porque la palabra dice en el libro de Proverbios capítulo 11 y verso 17, el hombre misericordioso se hace bien a sí mismo. El hombre que es misericordioso se hace bien a sí mismo. Pero el que es lo contrario, y dice, pero más el cruel a sí mismo se hace daño. Número uno, se está dañando porque no se está ni siquiera dando a querer. Lo más probable, hermano amado, es que se dé a aborrecer. Pero el misericordioso se hace daño a sí mismo. Y la Biblia dice que el Señor, con el misericordioso, se muestra a Él también misericordioso. Porque Él está sembrando misericordia a esa persona. Y entonces lo que va a sembrar, a cosechar, es exactamente lo mismo. Pero en este caso, hermano, Dios dice, con el misericordioso yo me muestro misericordioso. Dice amén, aleluya. Y por eso la invitación del Señor Jesucristo: sed misericordiosos, así como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Aleluya. Levante su mano, dígale: Señor, yo quiero aprender a ser misericordioso, a tener misericordia en los momentos de necesidad. Pero dice la Escritura que este hermano David dijo: yo voy a mostrarle misericordia a este personaje, ¿verdad? Hanún. Pero lo voy a hacer a través de mis siervos.
Lo voy a hacer a través de mis delegados. Y por eso es que como siervo yo tengo que entender. Debo, hermanos, de comprender. Debo de tener en claro la misericordia de mi Dios. Así como Siba tenía que tener en claro el propósito, hermano, del rey David hacia la vida de Mefiboset. De la misma manera yo tengo que comprender que, hermano, como siervo, una de las características que se deben desarrollar en mi vida es aprender a ser misericordioso. Pero también tengo que aprender, hermano amado, a muchas veces tomar decisiones que a veces son duras, difíciles, pero que se deben de tomar. Pero no cabe duda, mi amado hermano, que debe de haber, le digo, un corazón misericordioso en mi persona. ¿Por qué? Porque ahí en el verso 2 del capítulo 10 de Segunda de Samuel, la última frase, y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. ¿Estamos de acuerdo? Envió sus siervos. Entonces, hermano amado, yo tengo que ser un siervo misericordioso y tengo que aprender también que Dios me ha llamado a consolar. A consolar. Y eso lo dice también Isaías. El Espíritu de Dios está sobre mí. Y en una versión dice, porque me ha enviado a consolar a los quebrantados de corazón. Entonces debe muchas veces de haber una palabra que te restaure, una palabra que te ayude a salir de los conflictos, pero también una palabra, te digo, que traiga consuelo en los momentos difíciles, en los momentos de crisis, que te consuele, pero que al mismo tiempo, te digo, tenga el poder de levantarte, de restaurarte, mi amado hermano. Dice amén. Pero una de las cosas, hermano, que puede dañar y que puede dar muchas veces tristeza, es que no hayan consoladores, mi amado hermano, y que nosotros no hayamos aprendido, aún pasados tantos años y experiencias, no hayamos aprendido a ser misericordiosos, compasivos. Y que muchas veces le digo, sigamos, hermano, con actitudes que no edifican, que no ayudan, que no auxilian. Yo quisiera que usted y yo, empezando por mi persona, aprendiéramos, le digo porque el tema es David, el misericordioso. Que nosotros también aprendiéramos la misericordia. Amén. Pero el hijo de David, llamado Salomón, él, hermano, examina al pueblo. Él examina, hermano, la condición muchas veces del mundo. Y él llega a una conclusión en el libro de Eclesiastés. Una conclusión muy triste. Eclesiastés capítulo 4 y verso 1. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. O las injusticias, pues. Las cosas negativas. Vi muchas cosas negativas debajo del sol, dice. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos. Vio almas oprimidas. Y hay muchas almas, mi amado hermano, oprimidas. Oprimidas por el diablo. Oprimidas, mi amado hermano, de diferentes formas. Pero Cristo vino, mi amado hermano, para consolarnos, ministrarnos y sacarnos de las opresiones del diablo. Pero dice, vi las lágrimas de los oprimidos, sin tener, oiga esto, sin tener quien los consuele.
Entonces lo que él se dio cuenta es que no había, mi amado hermano, consoladores. No había quien pudiera mostrar consuelo, ministrar consuelo. Dice, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores. Y para ellos no había consolador. Para ellos no había consolador. ¿Verdad que qué lindo es cuando uno en los momentos difíciles llega a alguien con una palabra de ánimo? Con una palabra, mi amado hermano, de bendición, de consuelo. ¿No es cierto, hermano, que cuando estás pasando por crisis, qué lindo es que alguien, hermano, te consuele, te tienda la mano y te diga, hermano, no estás solo? Hermano y hermano amado, le digo, venga el pronto auxilio. Pero aquí dice, hermano, para ellos no había consolador. No había. Y entonces encuentro otro pasaje en el libro de Lamentaciones. El pueblo estaba, hermano, viviendo cosas negativas. Por eso se llama el libro de Lamentaciones. El pueblo se estaba lamentando de la condición en la cual se encontraban. Y dice en Lamentaciones capítulo 1 y verso 16. Por esta causa lloro, por esta causa lloro. Mis ojos, dice, que fluyen, dice, en mis ojos fluyen como agua, dice, porque se alejó de mí el consolador. Y nosotros tenemos que aprender que lejos de alejarnos en los momentos difíciles, debemos de acercarnos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se recuerda cuál fue la diferencia entre el samaritano, el sacerdote y el levita? Que estaba aquel personaje que había caído en manos de ladrones y salteadores. Estaba tirado en el camino, estaba herido, estaba golpeado, estaba medio muerto, dice. Y entonces aquellas personas que pudieron haberlo auxiliado, ayudado, lejos de eso, se alejaron de él, se alejaron, se apartaron, se alejaron. La diferencia la hizo la misericordia en el corazón del samaritano. Porque él, lejos de alejarse, dice que él lo que hizo es que se acercó. Porque hay almas que van a necesitar que nosotros nos acerquemos a ellas. Porque están dañadas, se sienten fracasados, se sienten hundidos, se sienten, hermano, a veces que están medio muertos. Que su relación matrimonial está ya media muerta. Están sobreviviendo, pero legalmente solo están sobreviviendo. A veces, hermano, almas que sienten, ¿verdad?, de que muchas cosas están muriendo en su vida. Pero nosotros debemos de acercarnos, como se acercó precisamente el samaritano, dice, y acercándose a él, dice la Escritura, vendó sus heridas, derramando vino y aceite sobre ellas, y luego lo llevó al mesón. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Pero aquí dice este personaje, porque se alejó de mí el consolador que da reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. Pero mire, mi amado hermano, Dios no quiere eso con nosotros. Por eso envió, hermano David, siervos consoladores. Pero nuestro David celestial, nuestro Señor Jesucristo, envió, mi amado hermano, hace unos 2000 años, envió precisamente al siervo consolador.
Envió, mi amado hermano, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es conocido en la Escritura como el Consolador. Yo no los dejaré huérfanos. Yo no los dejaré solos. Yo les voy a enviar un Consolador. Él va a estar con ustedes. Sus momentos difíciles, sus momentos duros, en sus momentos de crisis, el Consolador estará con nosotros. Denle un aplauso al Consolador. Aleluya. Yo rogaré al Padre para que les envíe al Consolador. Y cuando el Consolador venga, dijo, venga, porque yo lo enviaré en el nombre de mi Padre. Él, les digo, les va a hacer pues mucho beneficio. Aleluya. Gloria a Dios. Mas cuando el Consolador, el Espíritu Santo venga. Ven sobre nosotros, Espíritu Santo. Ven y manifiéstate en este lugar. Necesitamos tu manifestación en este lugar. Queremos ser siervos que bajo la administración tuya seamos nosotros también consoladores. ¿Estamos de acuerdo? Por eso David dice, envió a sus siervos para consolarlo por su padre. Dice amén. Vale. Entonces yo tengo que entender eso. Entonces el propósito de los siervos era bueno, ¿sí o no? Llevaban una comisión de trabajo muy buenísima. Consolar el corazón de Hanún. Serle de bendición a esos constructores amonitas. Pero más sin embargo, mi amado hermano, algo pasó. Algo sucedió. Y aquí es donde yo quiero que usted abra su corazón. Porque nosotros tenemos que estar siempre alertas para, hermano, que el enemigo no nos saque del propósito y que nosotros no seamos envenenados. Porque lo que va a pasar con este Hanún, que su nombre quiere decir misericordioso, es que lo iban, hermano, a envenenar. Iba a ser envenenado. Iba a ser dañado, pero envenenado en el sentido, hermano, de influenciado en sus sentimientos por la opinión de otros. Y usted tiene que aprender a no ser envenenado por la opinión de otros. Porque muchas veces usted y yo podemos ser envenenados por otras personas. Y entonces en este caso, leamos en el versículo 3, 10:3 de segunda de Samuel. Los príncipes de los amonitas, los principales de los constructores, pues, dijeron a Hanún, su señor, ¿crees tú? Mire cómo le empezaron a meter duda. Mire cómo le empezaron a influenciar el corazón. Hanún, hermano, estaba bien en su momento. Pero ahora a través de estas palabras va a ser trastocado. Y a veces nosotros somos trastocados, le digo, porque nos falta discernimiento. Nos falta, hermano, muchas veces tener la capacidad de poder discernir palabras e intenciones. Las intenciones de estos, y eran principales, no eran cualquier cosa, eran principales. Entonces estos principales le dijeron a Hanún, su señor, ¿crees tú que David está honrando a tu padre? Porque te ha enviado consoladores. ¿Tú crees eso? Luego le dicen, no te ha enviado David sus siervos para reconocer la ciudad, para espiarla y conquistarla. Entonces, hermano, qué triste, porque torcieron
hermano, el propósito de los siervos. Los siervos sí iban a consolar. Los siervos sí iban con la intención correcta, hermano. No llevaban malas intenciones. Pero ellos dijeron, no, las intenciones son malas. A veces usted puede, hermano, ser envenenado. Y alguien le puede decir, no, las intenciones del hermano fulano de tal son malas para contigo. Y tal vez no es así. Le pueden decir, las intenciones del pastor son malas hacia ti. Te ve con malos ojos. Y tal vez ni siquiera, hermano, es de esa manera. Por eso yo tengo que pedirle a Dios, hermano, que Él me hable. Que Él me muestre. Hanún no buscó la guianza de Dios, sino que se dejó influenciar por estos principales. Y entonces, hermano, pero estos principales, hermano amado, son principales o líderes de los amonitas. Legalmente representan a cristianos, mi amado hermano, o a creyentes desconfiados e inseguros. Lo único que muestran estos principales es que ellos tenían inseguridad y desconfianza en su corazón. Y desconocimiento del corazón de David y del corazón de los siervos. Y por eso le decía yo a usted que la Biblia decía, Israel no me conoce. Y es un peligro, le digo, porque entonces nosotros podemos ser de alguna manera influenciados negativamente. Estos eran hombres que temían, tenían temor de que les quitaran, hermanos, sus ciudades y que ellos dejaran de ser principales. Y usted no tiene que tener temor. Como yo, hermano, no tengo temor porque yo creo que el que me llamó y me puso, hermano, es fiel para sostenerme. Y si Dios le ha dado algo, Él lo respaldará. Si Dios, mi amado hermano, lo ha llamado para ser principal, usted no tiene por qué tener temor. Dice amén. No tiene por qué vivir bajo temor. Usted debe de vivir con seguridad. Pero estos eran hombres que vivían, mi amado hermano, bajo temor. Pero no solamente vivían bajo temor, sino como le digo, juzgaban en base a los prejuicios o perjuicios de su propia alma. De su corazón estaba, mi amado hermano, lleno de temor y de inseguridad. Y en base a esos sentimientos, ellos juzgaban. Y lo más triste es que cuando nosotros, le digo, no tenemos las cosas en claro, regularmente vamos a juzgar mal y vamos a juzgar negativamente. ¿Sí me explico? Y es donde vienen, hermanos, los conceptos errados dentro de nosotros. Estos personajes juzgaron, le digo, antes de tiempo. Juzgaron y ya tenían conceptos. No, ellos vienen a hacernos un daño. Ellos vienen a apoderarse de lo que es nuestro. No había más mentira más grande que esa, hermano. Era una mentira, era un engaño a la mente, al corazón de ellos. Entonces, por eso nosotros leemos que 2 de Corintios capítulo 4 y verso 5, dice la Escritura, por tanto, no juzguéis antes de tiempo, que fue lo que hicieron estos hombres de Amón, los principales. Juzgaron antes de tiempo. Y la Biblia dice, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá
de manifiesto, dice, los designios de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Usted no me dejará mentir que a veces juzgamos, ¿verdad? Pero le digo, lo más triste es que juzgamos en base a que estamos prejuiciados y cualquier cosita la tomamos a mal. Y cualquier cosa la torcemos, hermano. Y lejos de traer bien, traemos conflictos. Se generan conflictos por, hermano, juzgar equivocadamente. Esa palabra juzgar, que dice no juzguéis antes de tiempo. Esa palabra juzgar es una palabra que en su idioma griego quiere decir, hermano, crino. De ahí viene la palabra también criterio. Entonces muchas veces usted tiene un criterio equivocado. Muchas veces estamos equivocados porque dice que esa palabra criterio, también quiere decir distinguir o quiere decir decidir. Entonces muchas veces usted juzga y juzga antes de tiempo y ya decidió. Y cuando ya, hermano, decidió, a veces ya actuó e hizo lo que no debía. Y de repente se lleva una sorpresa porque se da cuenta que no era así como usted pensó. Y entonces cuando viene, es que yo pensé, pues piense bien. No piense, hermano amado, en base a prejuicios. Pero es que yo pensé, porque hizo juicio crino. Y usted pensó y usted decidió. Esa palabra, hermano, también quiere decir condenar. Y quiere decir determinar. Entonces muchas veces usted condena. Yo puedo condenar. Y puedo determinar cosas. En base, le digo, a un engaño, que fue lo que sucedió con estas personas. Dice amén. Dele un aplauso al Señor si lo cree. Aleluya. Pero entonces sucede, le digo, que envenenan precisamente a este personaje llamado hermano Hanún. Entonces Hanún, oiga esto, en base a que ya lo dañaron, en base a que ya lo envenenaron, en base a que ya lo afectaron, este Hanún va a cometer error grave, un error muy, muy grave. Y el error, hermano, que él hace es que él va a tratar mal a esos siervos. Los va a humillar. Los va, hermano, a avergonzar. Entonces dice el verso 4. Entonces Hanún tomó los siervos de David. Oiga esto que les hace. Les rapó la mitad de las barbas. Hermano, los estaba avergonzando y los estaba poniendo en ridículo. Porque se imagina usted aquellos siervos, hermano, barbados, hermano, porque es, hermano, una de las cosas que distingue a aquel pueblo, mi amado hermano, y más al pueblo religioso, cómo se dejan crecer sus barbas, su cabello, mi amado hermano. Y aquellos hombres llegaron barbados, hermano, y todo, ¿verdad? Y más sin embargo este Hanún se va a burlar de ellos y les corta la barba, pero todavía se las hubiera cortado bien, ¿verdad? Y les hubiera cortado todo, mi amado, y rasuraditos, ¿verdad? No. Lo que hace, hermano, es que le corta la barba hasta la mitad. Le cortó la barba a la mitad. Yo lo puedo tomar de dos maneras. Una, que la barba estaba larga y se las cortó. ¿Sí me entiende? Y se las hizo. Pero eso hubiera sido recortar.
Legalmente, cuando yo entiendo que cuando dice que les cortó la barba, hermano, a la mitad o por la mitad, yo entiendo que les cortó esto. Y solo le dejó esto. ¿Se ve bien una persona así? ¿Verdad que no? Es motivo, hermano, de burla. Es motivo de risa. Y ese hermano triste, le digo, porque él lo estaba haciendo motivado. Le cortó, dice, la barba, le rapó la mitad de la barba. Les cortó los vestidos por la mitad, hasta, con todo respeto, no se va a ofender nada, hasta las nalgas. Así dice. ¿Verdad que así dice? Hermano, qué vergonzoso, porque lo estaba, hermano, exponiendo a la burla. Y es triste, le digo, cuando nosotros desafortunadamente tenemos ese tipo de actitudes. Les cortó, dice, hermano, los vestidos hasta la mitad, hasta las nalgas, y los despidió. Pero hermano, qué triste es que no hubo ni siquiera un remordimiento por lo que habían hecho. Y si algo, hermano, nosotros debemos de pedirle a Dios, es que nosotros no estemos tan endurecidos como para, hermano amado, no tener ni siquiera a veces, hermano, un remordimiento en nuestro corazón por lo que hemos hecho. Porque David, cuando le cortó el manto a Saúl, la orilla, no le cortó los vestidos, no lo desnudó, no lo expuso, solo le cortó la orilla de su manto, dice la escritura. ¿Qué dice? ¿Cómo se sintió? Dice, y la conciencia le remordía a David por haber cortado la orilla del manto de Saúl. Solo con la orilla. ¿Qué tal que David le hubiera rasgado los vestidos a Saúl? Le hubiera cortado, hermano, y le hubiera expuesto sus nachas, pues, para que no se sienta mal. ¿Cómo cree usted que se hubiera sentido él? Yo le aseguro que hubiera llorado, se hubiera tirado al suelo, hubiera pedido perdón, hermano, perdón, y yo no sé qué hubiera hecho. Porque solo con aquel cortar del manto de la orilla se sintió mal. Estos no. Entonces le cortaron la mitad de la barba, hermano, le hicieron burla de ellos, le cortaron, hermano amado, los vestidos, ¿verdad? Y todo. Y ya, bueno, ahora váyanse, que todos se rían. Perdón, que todos se rían de ustedes. Que todos hagan burla de ustedes. Entonces, no es de esa manera. Dice amén. Pero lo que ellos no entendían es que la afrenta no se la estaban haciendo solo a los siervos. La afrenta no era solo para ellos. La afrenta era para David. La afrenta, hermano, era para David. Y eso es algo que le digo, usted y yo tenemos que entender. Que hay cosas que nosotros hacemos, que muchas veces no solamente afrentamos a los siervos, afrentamos al que puso al siervo. Y eso la gente no lo entiende. Y por eso es que Dios no pasa cosas, hermano. Hay cosas que Dios no tolera, no las tolera. Entonces, hermano amado, es bien tremendo. Por eso que Jesús, le dijo a los discípulos un día, el que os recibe a vosotros, a mí me recibe. Entonces, si ellos hubieran recibido a los siervos, hubieran recibido, hermano, a David, pues. Pero el que os recibe a vosotros, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque son delegados, son delegaciones, hermano, ministeriales. Entonces, estos siervos eran delegados ministeriales de David.
Entonces David considera que lo que les están haciendo a ellos, se lo están haciendo a él. Muchas veces usted puede estar tratando mal a un líder de esta iglesia. Y lo que usted está haciendo, hermano, no solamente se lo está haciendo a ese líder, se lo está haciendo muchas veces también a su pastor. Y está, hermano, haciendo muchas veces al que envió a su pastor. ¿Lo podemos entender? Le voy a decir, hermano, a veces por qué sucede eso. Ojalá que usted lo pueda comprender. El que os recibe a vosotros, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Pero muchas veces los problemas son porque no hay una aceptación. Porque no hay un recibir muchas veces. ¿Por qué? Porque el libro de Lucas te explica el mismo pasaje, pero te presenta otra cosa. Se me fue el tiempo. Pero oiga esto, pues. Lucas, capítulo 10 y verso 16. Aleluya. Cuando lo tenga me dice amén. Lucas capítulo 10 y verso 16. Dice, el que a vosotros escucha, a mí me escucha. Y el que a vosotros rechaza. Entonces muchas veces el problema es sentimientos de rechazo, mi amado hermano. ¿Y por qué nos podemos rechazar? Yo le decía a usted el día de ayer, porque muchas veces, hermano, nos ven que estamos tuidos en alguna área. David nos rechazó a Mefiboset porque estaba, hermano, inválido, estaba afectado en algo. Pero muchas veces, hermano, nosotros nos rechazamos. No nos aceptamos, no hay aceptación. Y entonces dice, el que a mí, el que a vosotros rechaza, dice, a mí me rechaza. Y el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. Aleluya. Dice amén. Bueno, entonces yo tengo que ir terminando por causa del tiempo. Dice en el verso 5 de 2 de Samuel 10:5, 2 de Samuel 10:5. Cuando le avisaron a David, aleluya, porque hermano, todo lo que nosotros hagamos, hermano amado, mire, tarde que temprano llega hermano al mero mero del cielo. Cuando le avisaron a David, envió a encontrarlos, porque los hombres estaban, ¿cómo estaban? Sumamente avergonzados. Estaban sumamente avergonzados. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, le digo, porque nosotros no hemos sido llamados a avergonzarlos. Yo no he sido llamado a avergonzarlo a usted. Pero usted tampoco debe de avergonzarme a mí. ¿Estamos de acuerdo? Debemos de tratarnos con misericordia, con bondad, hermano amado. Entonces dice la Escritura que estos personajes estaban sumamente avergonzados. ¿Se recuerda lo que el Señor Jesucristo habló en el libro de Marcos, donde dice, hermano, que el pueblo de Israel trató vergonzosamente a los siervos? Y a veces me pregunto si hay gente que trata vergonzosamente a los ministros. ¿Cómo no va a tratar vergonzosamente a su hermano? Si a su pastor, a su ministro, a su líder lo trata vergonzosamente y lo hiere, porque dice que lo hirieron a ese siervo de hermano amado. Déjame darle el pasaje para que lo busque en su casa, de Marcos capítulo 12 y verso 4. Dice que lo hirieron en la cabeza y lo trataron vergonzosamente, y luego dice, lo enviaron con las manos vacías. Y cuando llegó el siervo, al padre le dolió y dijo, les voy a enviar a mi hijo, a él respetarán. Pero mi amado hermano, era almas que no respetaban. Gloria a Dios. Bueno,
Yo tengo que terminar. Usted se da cuenta de que todo eso se da, mi amado, en el capítulo 10. Pero algo que yo quiero que quede bien claro es que muchas veces las pruebas, las luchas, las adversidades sirven, mi amado hermano, para manifestar muchas veces en el pueblo a los valientes. Las luchas y las pruebas, le digo, que vienen, porque vienen luchas, vienen pruebas, vienen adversidades, vienen momentos difíciles, solo van a manifestar a los valientes del pueblo. Y yo espero que usted sea un valiente, que en los momentos, hermanos, difíciles, se manifieste la valentía en su vida. Porque estos hermanos amonitas se dieron cuenta que se habían vuelto aborrecibles a los ojos de David. Y entonces se dieron cuenta que habían cometido un error. Pero lejos, le digo, de tomar la actitud correcta, que es arrepentimiento, y tal vez hasta ir a pedir perdón, ¿no cree? Ok, David, perdón, nos equivocamos. Perdón, David, venimos humillados y te pedimos perdón por nuestro error. Pero no. Ellos lo que hicieron es, hermano, que se dieron cuenta de su error, pero persistieron en él. Y entonces dijeron, contratemos a otros que se unan a nosotros ahora para hacer la guerra. Hacer la guerra contra David, contra sus hombres, y peleemos contra ellos. Entonces muchas veces son situaciones que se van a dar, se van a suscitar. Pero les digo, lo único que hace esto es muchas veces manifestar a los valientes. Entonces dice en el verso 7, si no me equivoco que le dije 10:7, cuando David se enteró de esta unión entre hermano amado los amonitas y los otros hermano amado pueblos, dice David se enteró, envió a Joab y a todo el ejército de los valientes. A todos. Y yo quiero decirle, hermano, que hay batallas que no son fáciles. Hay batallas, hermano, que son difíciles, duras, hermano amado. Pero gloria a Dios, hermano, por los pueblos, las iglesias, los movimientos, que aún en medio de las pruebas duras, difíciles que vienen, hermano, se levantan los valientes y prevalecen. Y hasta el día de hoy, aquí estamos para la gloria y la honra del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Porque aquella guerra no era una guerra normal. Era una guerra por diferentes frentes. A veces, hermano, hay una guerra donde el enemigo te viene por un frente y tú ya lo identificaste y tú dices, bueno, le entramos pues. Es por un frente. Pero ¿qué tal, hermano, cuando el enemigo ya confabuló y viene por diferentes frentes? No es fácil, porque lo ves venir aquí, lo ves venir aquí, lo ves venir aquí, lo ves venir aquí. Y si levantas para arriba, a lo mejor hasta por arriba viene, hermano. Porque viene por diferentes frentes. Y eso era lo que estaba aconteciendo. Dice 2 Samuel 19. Viendo Joab que se le presentaba batalla por el frente y por la retaguardia. Oh, hermano, qué tremendo. Viendo que se le presentaba batalla por el frente y por la retaguardia, escogió de entre todos los mejores hombres de Israel y los puso en orden de batalla contra los arameos. Escuche esto. La lucha, la prueba por diferentes frentes solo manifiesta a los mejores. Manifiesta, mi amado hermano, lo mejor de ti, pero también puede manifestar lo peor de ti. Hermano, puede manifestar que en el momento donde más se te necesita, tú tires todo. Pero puede manifestar, hermano, en medio de la batalla, lo mejor de ti. Ahí salieron los mejores hombres.
Y en medio de las batallas salen los mejores líderes. En medio de las batallas salen los mejores ministros. En medio de las batallas salen los mejores servidores. En medio de las batallas salen los mejores hermanos diáconos. En medio de las batallas salen los mejores maestros. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Sale lo mejor. Bendito Dios. Pero saca otra cosa. Hace otra cosa. Las batallas, la lucha, las pruebas. Hace que nosotros aprendamos a ayudarnos unos a otros. ¿Usted necesita ayuda? ¿Sí o no? Yo necesito ayuda. ¿Usted cree que yo necesito ayuda? Claro que necesito ayuda. Y ahí es donde le digo muchas veces, es la oportunidad de tendernos la mano. En el verso, mi amado hermano 11, cuando lo tenga me dice amén. Y dijo Joab a los demás: si los arameos son demasiado fuertes para mí, entonces tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón son demasiado fuertes para ti, entonces vendré en tu ayuda. Voltee a ver a su vecino, dígale: yo te quiero ayudar, hermano. Yo te quiero ayudar. Yo te quiero ayudar en tu guerra, en tu lucha, en tu batalla. Yo no vine a unirme a tus enemigos y hacerte más duro la batalla. Yo no vine a eso. No venimos a eso. Venimos, hermano, para ayudarnos. Te termino con esto. Hay muchas cosas, pero termino con esto. Hermano, unámonos y defendamos la obra de Dios. Defendamos la obra. Usted ha sido llamado para defender la obra de Dios. Yo he sido llamado, hermano, para defender esta obra. Pelear por esta obra, a favor de esta obra. Usted también ha sido llamado para defender este lugar. ¿Dónde encontramos esa verdad? En el verso 12. Mire las palabras de Joab. Esfuérzate y mostrémonos valientes por amor a nuestro pueblo y por amor a las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que le parezca bien. Pero dijo: esfuérzate. Hermano, este año es un año donde tenemos que esforzarnos. Tenemos que esfuérzate, hermano. Esfuérzate. Pero no solamente esfuérzate, muéstrate valiente. Mostrémonos valientes por amor a este lugar. ¿Usted ama este lugar? ¿Usted ama, hermano, esta viña? Este lugar, hermano, que Dios plantó. No lo planté yo. Este lugar lo plantó Dios. Y Él me trajo a trabajar en este lugar que Él plantó. Y yo estoy dispuesto a defenderlo a toda costa. Cuando digo defender este lugar, es defenderlo a usted. Porque usted es, hermano amado, la oveja de este redil. Pero usted también esfuércese y muéstrese valiente. ¿Quiere cerrar sus ojos un momentito? Aleluya. Bendito Dios. Dios es misericordioso y quiere que nosotros aprendamos misericordia. Desafortunadamente, aquellos hombres a los cuales David le estaba mostrando misericordia, tomaron las cosas por otro lado. Se dejaron influenciar por un alma trastocada que juzgaba y no juzgaba correctamente, sino que juzgaba en base a los prejuicios y a los daños
a las inseguridades, temores que ellos tenían dentro de sus corazones. A veces nosotros juzgamos antes de tiempo. Y eso ha hecho mucho daño a familias enteras, iglesias enteras, mis amados hermanos, por juzgar, hacer juicio crino, por condenar y decir, es que yo pensé. Ok, pues si ya te diste cuenta que pensaste mal y equivocadamente, ten el valor de humillarte y decir, perdón, estaba equivocado. Y no le des más lugar al enemigo, porque los principales amonitas le dieron lugar al enemigo y permitieron, hermano, que otros, los arameos, llegaran y los alimentaran para pelear en contra de Israel, porque sintieron el apoyo de los arameos. Era un engaño. Era un engaño. Pero Dios estaba con Israel, estaba con David, e iba a permitir aquella lucha, aquella prueba, aquella adversidad, con el propósito de sacar lo mejor. Que se manifestaran los valientes, los que estaban dispuestos a pelear por la obra, por la heredad de su Dios. Iba a manifestar lo mejor. Y le digo, ahí se manifiestan los mejores. Ponte de pie, levanta tu mano al cielo y dile, Señor, que las luchas y las pruebas y las adversidades sirvan para manifestar lo mejor en mí. Ayúdame a esforzarme y a ser valiente y a esforzarme muchas veces cuando más me necesitan, cuando más me necesitan. Hermanos, necesitamos que se esfuercen en su servicio a Dios. Necesitamos que se esfuercen los diáconos del Señor. Necesitamos que se esfuercen los músicos del Señor. Necesitamos que se esfuercen los maestros en las áreas de los niños. Necesitamos que se esfuercen, hermano, los que trabajan en el protemplo para ser de bendición a esta iglesia. Necesitamos que se esfuercen, esfuércense. Esfuércese, hermana Bertita, que hay recompensa para su trabajo. Esfuércese, hermana Rutita, porque hay recompensa para su trabajo. Esfuércese, hermana Daisy y hermana Toñita, porque hay recompensa para su trabajo. Esfuércese, hermano Rigo y hermana Estela, porque hay esfuerzo al protemplo que ustedes hacen, hay bendición. Esfuércense, hermanos, esfuércese, hermana Loidita y todos los que le apoyan, porque hay recompensa. Pero usted, en esta mañana, dígale al Señor, yo quiero ser de ese pueblo esforzado. Quiero ser de esos valientes que pelean las batallas. Quiero mostrarme valiente y esforzado. Quiero mostrarme valiente y esforzado. En esta mañana bendigo a tu pueblo, Señor.
Y bendigo a los que nos ven a través de la pantalla o nos escuchan a través, Señor, de un CD o DVD. En el nombre poderoso de Jesús. Tú eres Dios que auxilia. Dios que guarda y protege. Y que da la victoria. Porque nos llevas de victoria en victoria. Señor, en esta mañana también oramos por nuestra hermana Tenchita, por sus hijos, para que tú los guardes, los protejas y los lleves con bendición, Señor, a ella, a Diana y a sus dos hijos, Señor. Te pedimos que los guardes y que se lleven, Señor, de este lugar la bendición de tu palabra, mi Dios. Y te damos gracias por la dicha, Señor, de que para mí como pastor hayan estado conmigo, Señor, aquí en la congregación. Muchas gracias por ellos. Los bendigo, Señor, en tu nombre. Declaro tu bendición sobre ellos. Cristo vive y Cristo reina. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Gracias. Hermano Julio, si querés